En la ciudad de Atenas, cuna de la filosofía y la democracia, nace un niño destinado a cambiar la historia del pensamiento humano. Era el año 427 a.C., en plena guerra del Peloponeso, cuando Aristón y Perictione dieron la bienvenida a su hijo, Aristócles, aunque el mundo lo recordaría con otro nombre, Platón. Desde su infancia, Platón estuvo rodeado de estímulos intelectuales. Su familia pertenecía a la aristocracia ateniense, con vínculos cercanos tanto al mítico legislador Solón como a la élite política de su tiempo. Su madre, Perictione, estaba emparentada con Critias, uno de los llamados 30 tiranos, y su tío Carmides también fue una figura relevante en el círculo político. No fue pues un niño cualquiera. Desde temprano, el destino parecía poner en su camino la política, pero Platón encontró otro rumbo, el del pensamiento. Cuenta una leyenda que, siendo aún un niño, las abejas se posaron sobre sus labios mientras dormía, augurando la dulzura de su discurso futuro. Aunque esto no es más que un mito, refleja bien la percepción que sus contemporáneos tendrían de su elocuencia. Fue educado por los mejores maestros de Atenas. Desde muy joven destacó en la poesía, el dibujo y la gimnasia. Algunos dicen que fue también un prometedor luchador en los juegos sísmicos. Su apodo, Platón, provendría precisamente de su constitución física. En griego, Platos significa ancho, lo que aludiría a sus espaldas. Otros creen que el nombre podría hacer referencia a la amplitud de su estilo literario, pero fuera cual fuera el origen del apodo, Platón ya se estaba formando como una figura completa, a medio camino entre la acción y la contemplación. Durante su juventud, Platón se vio atraído por la política como correspondía a alguien de su clase social. Admiraba a Pericles y soñaba con servir a Atenas desde las instituciones. Sin embargo, el caos de la guerra, las injusticias cometidas por los 30 tiranos, entre ellos sus propios parientes, y el colapso moral de la democracia radical, lo llevaron a cuestionarse profundamente los cimientos del poder humano. Empezó entonces a preguntarse no cómo gobernar, sino quién debía gobernar y con qué conocimiento. Fue entonces cuando su vida cambió para siempre. En su juventud, conoció a un hombre extraordinario que marcaría su destino y sus ideas: Sócrates. Sócrates era un personaje peculiar, conocido por caminar descalzo por Atenas, debatiendo con cualquiera que se cruzara en su camino, desde políticos hasta artesanos. Desafiaba a todos con una sola arma, la pregunta. Para muchos era un provocador, para Platón fue un maestro. Bajo su influencia, el joven Aristócles abandonó la poesía para dedicarse a la filosofía, convencido de que allí se encontraba la verdad que ninguna forma de gobierno había podido alcanzar. Durante los últimos años de vida de Sócrates, Platón fue su discípulo más cercano. Lo siguió en sus diálogos, lo acompañó en las plazas, lo escuchó debatir con los sofistas y empezó a escribir, tomando notas mentales de cada conversación, de cada argumento. Sócrates no dejó nada por escrito. Fue Platón quien le daría inmortalidad con sus diálogos. La condena a muerte de Sócrates en el año 399 a.C. fue un golpe devastador. Acusado de corromper a la juventud y de impiedad, el filósofo fue forzado a beber cicuta. Platón no estuvo presente en la ejecución, pero narraría aquel trágico momento con intensidad desgarradora en su obra Fedón. Esa muerte marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra. A partir de entonces, Platón decidió que su misión no era la política convencional, sino una revolución más profunda: la transformación del alma humana mediante la razón. Tras la muerte de su maestro, Platón abandonó Atenas. Viajó por Grecia, Egipto e incluso se especula que llegó hasta Italia. En Egipto estudió geometría y religión. En el sur de Italia, entró en contacto con los pitagóricos, cuyos conceptos sobre el alma y la armonía del universo influyeron profundamente en su pensamiento. Durante este periplo, Platón empezó a construir su visión del mundo, una realidad dividida en dos planos: el sensible y el inteligible. El mundo que vemos, cambiante e imperfecto,
no es más que una sombra. Por encima de él, existe un mundo eterno de ideas o formas, al que solo la filosofía puede conducirnos. Su retorno a Atenas sería el inicio de una nueva etapa. Ya no era un joven discípulo, sino un pensador con una misión clara: educar a los futuros gobernantes en el arte de la verdad, la justicia y el bien. Así nació la idea de una escuela, una que fundaría no en nombre del poder, sino en nombre del conocimiento. Esa escuela se llamaría la Academia y marcaría para siempre el curso de la filosofía occidental. Pero esa es una historia que apenas comienza. A su regreso a Atenas, Platón era ya un hombre distinto. Había recorrido el mundo, absorbido ideas, madurado su visión filosófica. Sentía que el legado de Sócrates debía perpetuarse, no en monumentos ni estatuas, sino en la mente de los hombres. Y fue con ese propósito que fundó, hacia el año 387 a.C., un lugar destinado no solo a la enseñanza, sino a la contemplación de lo eterno, la Academia. Situada en un bosquecillo sagrado dedicado al héroe Academos, a las afueras de Atenas, la Academia no era una institución como las que hoy imaginamos. No tenía aulas ni programas fijos. Era más bien un espacio de conversación, meditación y debate continuo. Sus miembros vivían en comunidad, dedicados al estudio de la matemática, la astronomía, la música, la ética, la lógica y, por supuesto, la filosofía. La inscripción que, según la tradición, colgaba en su entrada, es una sentencia que aún estremece: que nadie entre aquí si no sabe geometría. Esta no era una restricción arbitraria. Para Platón, el pensamiento abstracto y el orden del universo eran claves para comprender el alma humana. En la geometría veía una vía hacia la verdad incorruptible. En este entorno, Platón empezó a escribir la mayoría de sus diálogos filosóficos, obras en las que daba voz a Sócrates como personaje principal. Estas no eran simples transcripciones, sino estructuras cuidadosamente tejidas, que simulaban una conversación, pero que en realidad escondían profundos tratados metafísicos, éticos y políticos. Uno de los diálogos más célebres que surgió de este periodo fue La República. En él, Platón expone su visión de una sociedad ideal, una polis gobernada por filósofos reyes, hombres formados en la verdad y ajenos a las pasiones del poder. Según Platón, la justicia solo puede surgir cuando cada clase de la sociedad cumple con su función natural: los productores, los guardianes y los gobernantes. Y en la cima de esa pirámide, no los ricos ni los militares, sino los sabios. En esta obra aparece también la alegoría más famosa del pensamiento occidental: el mito de la caverna. Allí, Platón nos invita a imaginar a los hombres como prisioneros encadenados en una cueva, viendo solo sombras proyectadas en una pared. Uno de ellos logra liberarse y sale al mundo exterior. Al principio la luz del sol lo ciega, pero pronto descubre la verdadera realidad. Regresa entonces a contar a los demás lo que ha visto, pero ellos no le creen, e incluso lo desprecian. Esta alegoría no es solo un retrato de la ignorancia humana, sino también una parábola de la vida de Sócrates y de Platón mismo. No todos los pensamientos de Platón eran tan abstractos. Tenía una idea concreta y firme: que el conocimiento debía servir al gobierno justo. Por ello, aceptó la peligrosa invitación de Dión, cuñado del tirano de Siracusa, Dionisio el Viejo. La propuesta era clara: llevar la filosofía al trono de Sicilia. Platón aceptó, impulsado por su sueño de formar a un verdadero filósofo rey. Pero las cosas no salieron como esperaba. Dionisio el Viejo, desconfiado y cruel, pronto sintió que Platón podía ser una amenaza para su poder. No entendía sus ideas ni tenía interés en aplicar sus reformas. En un giro dramático, Platón fue traicionado, arrestado e incluso vendido como esclavo. Fue gracias a Aniceris, un amigo y admirador que lo reconoció en el mercado de Egina, que pudo recuperar su libertad. Esta humillación no detuvo a Platón. Regresó a Atenas con una amarga enseñanza:
El mundo real es hostil a la sabiduría, pero aún así, no renunció a su misión. Siguió escribiendo, investigando y formando discípulos, entre ellos uno que llevaría su pensamiento aún más lejos, un joven llamado Aristóteles. En los años siguientes, Platón retomó contacto con Siracusa, esta vez bajo el reinado de Dionisio el Joven. Una vez más fue invitado a educarlo en la filosofía, y una vez más, la experiencia terminó en decepción y peligro. El joven tirano, inseguro y ambicioso, no quiso ni supo aplicar las enseñanzas del sabio. Dion fue exiliado. Platón, vigilado. Finalmente, tras varias tensiones, escapó de la corte. Estas experiencias políticas no debilitaron su pensamiento, sino que lo radicalizaron. Comprendió que el alma humana necesita una larga purificación para comprender la verdad, y que la educación debía ser el instrumento central para construir una sociedad justa. Así, en sus últimos años, Platón se consagró por completo a su academia. Allí escribió diálogos como el Timeo sobre el origen del cosmos, el Critias donde relató por primera vez el mito de la Atlántida, y las leyes, su obra más extensa y también la más pragmática, donde se aparta de la utopía ideal de la República para trazar un proyecto legal realista. Platón nunca se casó, ni tuvo hijos conocidos. Su vida fue una constante dedicación al pensamiento, a la enseñanza y a la búsqueda del bien. A medida que envejecía, su figura se volvía cada vez más reverenciada en Atenas y en todo el mundo griego. Su escuela florecía y su influencia comenzaba a trascender generaciones. Cerca del año 347 a.C., Platón murió en Atenas, en su academia, rodeado de discípulos. Según algunas fuentes, falleció mientras asistía a una boda. Otros dicen que murió escribiendo. Lo cierto es que su legado no se apagó con él. Su voz siguió resonando en los textos que dejó y en las mentes de quienes siguieron sus pasos. Pero aún queda mucho por decir, porque tras su muerte, su legado fue recogido por uno de los pensadores más brillantes de todos los tiempos, un hombre que había pasado 20 años a su lado, un joven macedonio que cambiaría para siempre la filosofía y el mundo. La muerte de Platón en el año 347 a.C. no significó el fin de su escuela ni de su influencia. Muy por el contrario, la academia, que había fundado décadas atrás, siguió viva, vibrante y fértil. A su alrededor se había formado un círculo de discípulos y admiradores que mantenían viva la llama de la filosofía, pero entre todos ellos, uno en particular destacaba con fuerza propia: Aristóteles. Nacido en Estagira, en la región de Macedonia, Aristóteles llegó a la academia con apenas 17 años. Permaneció allí durante 20 años, hasta la muerte de Platón, y se convirtió en uno de sus más brillantes alumnos. Sin embargo, la relación entre maestro y discípulo nunca fue completamente armoniosa. Platón veía el conocimiento como una reminiscencia del alma que recuerda las ideas perfectas del mundo inteligible. Aristóteles, más pragmático, sostenía que el conocimiento se origina en la experiencia sensible. Para Platón, lo verdadero estaba más allá de lo visible. Para Aristóteles, lo verdadero debía partir de lo visible y alcanzar lo invisible por medio del razonamiento lógico. Esta diferencia marcaría una ruptura filosófica profunda, la línea que separaría el idealismo platónico del realismo aristotélico. A pesar de sus diferencias, Aristóteles respetaba profundamente a su maestro. Durante años absorbió sus enseñanzas, las debatió, las puso a prueba. Fue gracias a esa confrontación intelectual que surgiría una de las mentes más poderosas de la historia de la filosofía. Tras la muerte de Platón, Aristóteles dejó la academia, pues no fue elegido su sucesor. Ese cargo fue otorgado a Espeusipo, sobrino del maestro, más alineado con las doctrinas originales. Pero Platón había dejado algo mucho más duradero que una jerarquía institucional. Había sembrado una forma de pensar. Su legado sobrevivió no solo en Aristóteles,
sino también en toda una generación de pensadores. La academia se convirtió en la primera universidad del mundo occidental, un espacio donde por siglos se discutiría sobre política, ética, física, lógica y metafísica. Las ideas de Platón sobre el mundo de las ideas, el alma inmortal y el gobierno de los sabios fueron adoptadas, reinterpretadas o combatidas por los pensadores que vinieron después. Incluso en Roma, siglos más tarde, Cicerón declararía que todo lo que se dice con sabiduría ya lo dijo Platón primero. Pero volvamos a su tiempo. Durante la vida de Platón, hubo muchas otras anécdotas menos conocidas que ayudan a entender su carácter. Una de ellas cuenta que Diógenes el Cínico, al enterarse de la definición de hombre de Platón, un bípedo implume, apareció en la academia con un gallo desplumado en la mano, exclamando: «He aquí el hombre de Platón». Platón, lejos de enfadarse, modificó su definición: un bípedo implume, con uñas anchas. Este tipo de episodios ilustran el ambiente filosófico de la época, intenso, polémico, lleno de confrontación intelectual. Platón no rehuyó los desafíos. Su pensamiento era robusto y su estilo, cuidadosamente literario. A diferencia de muchos filósofos posteriores, Platón no escribía tratados sistemáticos, sino diálogos que apelaban tanto a la razón como a la sensibilidad. Sabía que la verdad no siempre se alcanza con fórmulas, sino con preguntas. A lo largo de sus más de 30 diálogos conocidos, Platón abordó una gama inmensa de temas, desde la inmortalidad del alma en el Fedón hasta el amor divino en el Banquete, pasando por la retórica en el Gorgias, el conocimiento en el Teeteto, la política en la República y las leyes, y la cosmología en el Timeo. Muchos de estos textos se estructuran como dramas intelectuales. Sócrates es el protagonista de casi todos ellos, incluso en aquellos que fueron escritos décadas después de su muerte. En ellos, Platón construye una imagen idealizada de su maestro, elevándolo a un símbolo de la búsqueda de la verdad. Pero a medida que envejecía, el propio Platón empezó a tomar una voz más directa. En las leyes, su última y más extensa obra, Sócrates ya no aparece. Allí, Platón propone una constitución para una ciudad realista, llamada Magnesia. A diferencia de la utopía de la República, esta ciudad tendría leyes escritas, educación obligatoria y un sistema mixto de gobierno. Es el Platón más maduro, más pragmático, que reconoce que el mundo perfecto no es de este mundo, pero aún así cree en la posibilidad de mejorarlo. En su filosofía del alma, Platón dejó un legado que influiría poderosamente en el pensamiento religioso posterior. Para él, el alma es inmortal y ha conocido las ideas puras antes de encarnarse. El aprendizaje, entonces, es recordar. Esta visión sería retomada por el cristianismo, que fusionaría las ideas platónicas con su teología. San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, fue profundamente platónico en su visión del alma y la verdad divina. Incluso en la Edad Media, cuando Europa vivía bajo el dominio de la escolástica, Platón seguía presente. Su idealismo fue una alternativa constante al empirismo aristotélico, y su visión del amor, como ascenso del alma hacia lo divino, inspiró a poetas, teólogos y místicos. En resumen, la muerte de Platón no cerró su historia. Fue apenas el inicio de una nueva etapa, la de su influencia. Su nombre quedó ligado para siempre a la búsqueda del bien, de la belleza y de la verdad. Su pensamiento cruzó siglos, religiones, imperios. Pero aún quedan episodios por explorar, porque en los rincones más oscuros de su obra, Platón dejó pistas, advertencias y sueños que todavía hoy generan controversia. Y uno de esos sueños, o quizás advertencias, fue el relato de una civilización perdida, poderosa y enigmática, la Atlántida. Entre los múltiples frutos del genio de Platón, hay uno que ha fascinado, confundido y obsesionado a generaciones de estudiosos, exploradores y soñadores: la historia de la Atlántida. La Atlántida no es mencionada en tratados de historia ni en registros geográficos antiguos. No aparece en las crónicas de Heródoto ni en las campañas de Alejandro. Su origen, tal como lo conocemos,
proviene exclusivamente de las páginas de Platón, más concretamente, de dos de sus diálogos, el Timeo y el Critias. En el Timeo, Platón plantea una conversación entre Sócrates, Timeo de Lócride, Hermócrates y Critias. Es este último quien introduce el relato, una historia supuestamente transmitida de generación en generación, que el propio Solón, uno de los grandes sabios de Atenas, habría escuchado durante su visita a Egipto siglos antes. Según los sacerdotes egipcios, hacía más de 9000 años, existió una civilización grandiosa, ubicada más allá de las columnas de Hércules, en el vasto océano que rodeaba el mundo conocido. La Atlántida era una isla más grande que Libia y Asia juntas, habitada por un pueblo avanzado, dotado de gran poderío naval y riquezas incalculables. Sus reyes descendían de los dioses, específicamente de Poseidón, el dios del mar. Esta civilización no solo dominaba sus propios territorios, sino que había extendido su poder sobre parte de Europa y el norte de África. Sin embargo, con el tiempo, los atlantes se corrompieron. El orgullo reemplazó a la virtud, la avaricia al equilibrio, y los dioses decidieron castigarlos. En el Critias, Platón describe con un detalle asombroso la ciudad principal de la Atlántida, una estructura circular de anillos concéntricos de tierra y mar, un sistema hidráulico perfecto, templos relucientes, estatuas colosales, canales navegables, puentes ornamentales y una población próspera. Los metales que menciona, como el misterioso oricalco, los sistemas políticos mixtos y la organización social, sugieren no una fantasía, sino una proyección de la ciudad ideal platónica, aunque colocada en un pasado remoto. Y entonces, en un solo día y una noche de infortunio, la isla fue tragada por el mar. Así, la Atlántida desapareció para siempre. Lo curioso es que el diálogo Critias queda inconcluso. Se interrumpe abruptamente, como si Platón hubiese dejado la historia en suspenso. ¿Fue intencional? ¿O simplemente murió antes de completarla? No lo sabemos. Pero esa laguna alimentó aún más la imaginación de los siglos por venir. Desde la antigüedad hasta nuestros días, la Atlántida ha sido objeto de innumerables interpretaciones. Algunos pensadores antiguos como Estrabón y Proclo consideraron que era una alegoría. Otros, como Posidonio, creyeron en su existencia literal. En el Renacimiento, cartógrafos y exploradores buscaron su ubicación en el Atlántico, cerca de las Azores. En el siglo XIX, autores como Ignatius Donnelly popularizaron la teoría de que la Atlántida fue la cuna de todas las civilizaciones humanas, incluyendo Egipto y América. Y en el siglo XX, la Atlántida fue distorsionada por teorías esotéricas, ocultistas y pseudocientíficas. Algunos la vincularon con los extraterrestres, otros con la raza aria. Su imagen se transformó en símbolo de poder perdido, de sabiduría enterrada, de advertencia moral. Pero si volvemos a Platón, lo que encontramos no es una historia de ciencia ficción ni una arqueología fantasiosa. Lo que hallamos es una advertencia política y espiritual. Para Platón, la Atlántida representa la degeneración de un orden ideal, una sociedad que, habiendo sido justa y ordenada, sucumbe ante la arrogancia. Es el espejo oscuro de la República, una utopía que se convierte en distopía por el abandono de la virtud. Como en el mito de la caverna, el mensaje es claro: sin conocimiento, sin medida, sin alma, incluso la más poderosa de las civilizaciones está condenada a caer. Pero el relato también sugiere algo más, que los mitos no son simples fábulas. Para Platón, el mito es una herramienta para acceder a verdades más profundas, aquellas que escapan al razonamiento puro. Así como el alma recuerda las ideas perfectas, el mito recuerda una sabiduría arcaica, anterior incluso a la historia. Y Platón no solo utilizó el mito de la Atlántida. En el Fedro, el Banquete, el Timeo y el Gorgias, tejió relatos donde dioses, almas y mundos celestes interactúan para ilustrar el drama del alma humana. En el Fedro, por ejemplo, describe el alma como un carro alado, arrastrado por dos caballos, uno noble
el otro rebelde, conducido por una auriga que representa la razón. Es otra imagen poderosa que muestra su visión del alma como un campo de batalla entre deseo, emoción y pensamiento. En los últimos años de su vida, Platón ya no solo era un filósofo, era un símbolo viviente de la sabiduría. Su academia seguía creciendo, atrayendo a estudiantes de todas las regiones. Su figura era respetada por reyes y ciudadanos. Su obra comenzaba a traspasar los límites de Atenas, extendiéndose como un río filosófico por el Mediterráneo. Pero Platón nunca volvió a involucrarse directamente en la política. Las traiciones sufridas en Siracusa lo habían vacunado contra las promesas del poder, y sin embargo, no dejó de enseñar que la verdadera política es la educación del alma, que la justicia comienza en el individuo y que la armonía de una ciudad depende de la armonía interior de sus habitantes. Así pasaron sus últimos días, escribiendo, dialogando, enseñando, mirando más allá de lo sensible, hacia ese mundo eterno que siempre creyó real. Cuando murió, en su 8ª década de vida, fue enterrado en los jardines de la academia. No hubo grandes funerales, ni templos, ni estatuas. Pero su legado ya estaba sembrado, no en piedra, sino en la razón humana. La Atlántida se hundió, pero el pensamiento de Platón, esa otra ciudad perfecta hecha de palabras y visiones, sigue flotando sobre nosotros, y aún queda una página final, porque la influencia de Platón no terminó con su muerte. Al contrario, su sombra se extendió sobre toda la historia del pensamiento occidental. La muerte de Platón no puso punto final a su pensamiento. De hecho, fue apenas una pausa en el viaje de su filosofía, una filosofía que seguiría viva durante siglos, moldeando imperios, religiones, sistemas políticos y ciencias enteras. Después de su fallecimiento, la academia no desapareció. Continuó operando por más de 9 siglos, hasta que fue clausurada por el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo, bajo el argumento de que era una amenaza pagana contra la ortodoxia cristiana. Pero incluso en su ocaso institucional, la esencia de la academia sobrevivió en otras escuelas, en manuscritos que cruzaron el Mediterráneo y en las mentes de quienes no dejaban de leer y debatir sus ideas. En la antigüedad tardía, el pensamiento platónico se mezcló con corrientes místicas. Surgió el neoplatonismo, una corriente filosófica liderada por Plotino en el siglo III después de Cristo. Plotino reinterpretó a Platón a la luz de una visión más espiritualista, en la que el alma humana debía regresar al Uno, la fuente suprema de toda existencia. En su obra Las Enéadas, Plotino retoma la escala de realidades de Platón, pero la convierte en una teología del éxtasis y la contemplación. Este neoplatonismo influyó profundamente en el cristianismo primitivo. San Agustín, uno de los pilares del pensamiento cristiano, fue fuertemente platónico en su visión del alma, el pecado, la memoria y la iluminación divina. Para Agustín, las ideas platónicas eran los pensamientos eternos de Dios. Así, el mundo inteligible de Platón se fusionó con el cielo cristiano. Durante la Edad Media, las ideas de Platón y Aristóteles coexistieron en tensa armonía. La escolástica, liderada por pensadores como Tomás de Aquino, incorporó elementos aristotélicos a la teología cristiana, pero nunca abandonó del todo la herencia platónica. En los monasterios, los copistas preservaban los diálogos. En las universidades se discutían sus conceptos de alma, virtud y justicia, y en la arquitectura gótica, que buscaba lo sublime a través de la armonía matemática, se percibía una sombra de su visión del mundo ideal. Con el Renacimiento, el platonismo vivió un nuevo auge. Intelectuales como Marsilio Ficino tradujeron al latín los diálogos de Platón y volvieron a leerlos con pasión. La Academia Florentina, bajo el mecenazgo de los Médici, resucitó el espíritu del pensamiento platónico como guía para una nueva humanidad. Fue entonces cuando surgió la noción del ser humano como microcosmos, como imagen del orden universal, la belleza, la virtud, la proporción,
Todo se unía en una visión armónica del cosmos que bebía directamente de las fuentes griegas. Incluso el arte del Renacimiento tiene raíces platónicas. Miguel Ángel y Leonardo da Vinci buscaron la forma ideal, la geometría secreta detrás del cuerpo humano, el orden divino tras el caos del mundo sensible. Esa aspiración no es otra cosa que platonismo artístico, una búsqueda de lo eterno en lo transitorio. Más adelante, en la modernidad, Platón siguió siendo una figura inevitable. El filósofo alemán Immanuel Kant, por ejemplo, reconocía que su concepto de las ideas regulativas, como libertad, alma y Dios, debía mucho a Platón, aunque las interpretara de otro modo. Friedrich Nietzsche, en cambio, se opuso frontalmente al platonismo, llamándolo una inversión de los valores reales, porque colocaba el mundo verdadero más allá de este mundo, y sin embargo, esa crítica no hace sino confirmar su relevancia. En el siglo XX, Alfred North Whitehead, uno de los grandes pensadores británicos, sentenció con claridad: la historia de la filosofía occidental no es sino una serie de notas al pie de página a Platón. Y no le faltaba razón. En psicología, Carl Jung adoptó ideas platónicas sobre el alma y los arquetipos. En política, los totalitarismos del siglo XX fueron analizados a la luz de la República, con sus estructuras rígidas y su ideal de unidad. En ciencia, el debate sobre el realismo matemático, si los números existen independientemente de nosotros, sigue remitiendo a la doctrina de las ideas. Incluso en la informática, donde las realidades virtuales y las simulaciones se vuelven cada vez más presentes, el mito de la caverna parece una advertencia moderna. ¿Qué es nuestra percepción de la realidad en la era digital, sino sombras proyectadas en la pared de una cueva tecnológica? Y sin embargo, Platón no fue infalible. Muchas de sus ideas fueron rebatidas, superadas o al menos reinterpretadas. Su desconfianza hacia la democracia, su visión elitista del gobierno, su creencia en una verdad única y absoluta, todo eso ha sido cuestionado por generaciones posteriores. Pero incluso esas críticas prueban su importancia. Nadie discute lo irrelevante. Hoy, más de 23 siglos después de su muerte, Platón sigue hablándonos, no desde la autoridad de un dogma, sino desde la incómoda agitación del pensamiento. Nos obliga a preguntarnos: ¿qué es la justicia? ¿Qué es el alma? ¿Qué es lo real? Y sobre todo, ¿cómo debemos vivir? Esa fue siempre su mayor preocupación. No el saber por el saber, sino el saber que nos transforma. Un saber que nos eleva, que nos hace mejores, más sabios, más justos. En su visión del mundo, educar el alma era más urgente que alimentar el cuerpo, porque solo desde el alma se podía construir una ciudad justa, una sociedad armoniosa, un destino digno. Tal vez por eso su legado perdura, porque más allá de las escuelas, los libros, los templos o las ciudades, Platón fundó algo más profundo, una forma de mirar el mundo, una forma de buscar la verdad, incluso cuando duele, de amar el conocimiento, incluso cuando confunde, de confiar en que más allá de la oscuridad de la caverna, existe un sol que ilumina todo. Y mientras haya alguien que piense, que se cuestione, que se atreva a dialogar con las ideas, Platón seguirá vivo. Porque Platón no fue solo un filósofo. Platón fue, y es, una pregunta eterna.